Buen día. Espero que estés bien allí donde me estés escuchando. Había una frase que decía mi abuela: más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Te suena? ¿Lo has escuchado alguna vez en tu familia? Quizás lo has dicho tú. Esta frase que decía mi abuela y algunas veces yo, tengo que reconocerlo, refleja perfectamente el tema de hoy. Y esta frase es un reflejo perfecto del miedo que nos produce a la mayoría los cambios. Y no solo los cambios, nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo arriesgar. ¿Te pasa a ti también? Pues si esto te suena muchísimo, estás en la clase perfecta para ti. Así que quiero agradecerte por el tiempo que te has tomado en asistir a esta clase. Mi nombre es Noriela Vega y me dedico a acompañar a personas a través de diversos cambios en su vida para lograr todas aquellas metas, propósitos, encontrar tu camino del alma, resolver a través de terapia y sanación todas aquellas barreras, obstáculos que alguna vez te pusiste en tu camino. Y vamos a dar comienzo. Una frase que decía mi abuela mucho era: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y es un reflejo perfecto del miedo que nos producen los cambios, del miedo que nos producen el riesgo, el no saber y la incertidumbre. Es algo a lo que en un momento u otro todos nos vamos a enfrentar. Estamos actuando, por ejemplo, desde hace muchísimo tiempo de una misma manera, enfrentándonos a las situaciones como siempre lo hemos hecho, que son con las herramientas y con los aprendizajes que ya hemos adquirido en el pasado. Pero llega un punto donde nos damos cuenta que esa forma de actuar ya no nos sirve tanto como lo hacía antes. Y aquello que previamente nos iba muy bien, ahora no nos funciona tanto. Entonces, es necesario un cambio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nos damos cuenta que ese cambio es necesario, entonces es cuando surgen las resistencias. Porque en verdad, déjame decirte que todos nos resistimos al cambio. ¿Por qué? Te preguntará. Porque el cambio significa salirnos de nuestra zona, entre comillas, de confort. Significa salir de una base que creemos segura, donde de cierta manera controlamos todo, en la que prácticamente sin pensar sabemos cómo hacer las cosas, y ahora toca adentrarnos en un camino lleno de incertidumbre que no nos gusta. En medio de ese proceso de cambio, ni vamos a estar en el lugar donde venimos, que sabemos perfectamente cómo manejarnos, pero tampoco hemos llegado a nuestro destino, en el cual hemos generado una serie de experiencias que nos ha llevado a una serie de aprendizajes.
en ese proceso de incertidumbre es lo que nos echa para atrás y hace que nos resistamos tantísimo al cambio, porque no nos gusta nada sentir la incertidumbre. Generar un aprendizaje y un hábito nuevo requiere tantísimo esfuerzo que una vez ya lo hemos logrado, tendemos a rentabilizar el esfuerzo que hemos hecho a toda costa. Pero claro, llega un punto en el que las condiciones que se generó ese aprendizaje han cambiado. Entonces esos hábitos que hemos desarrollado ya no nos son tan útiles porque todo nuestro alrededor es diferente. En ese momento, las acciones que llevamos a cabo de manera prácticamente inconsciente, automática, cada vez son menos óptimas, son menos rentables. Y entonces empieza a chirriar, a generar fricción. Y ahí llega el punto de que llega el momento de darte cuenta que no son útiles. Porque, primeramente, generamos el valor de las cosas con coste y beneficio. Muchas veces nos cuesta muchísimo más esfuerzo generar un nuevo aprendizaje, hacer un cambio, que seguir haciendo las cosas exactamente de la misma manera porque estamos acostumbrados a hacerlas. Pero llega un momento, como decía, que ese cambio es prácticamente inevitable. Y el no cambiar las cosas es mucho más costoso que el cambiarlas. Está claro que los hábitos y la inercia son positivos, nos ahorran mucho esfuerzo y nos permite invertir mucha menos energía en ciertas cosas cotidianas que de otro modo pues serían súper pesados, muy largas y costosas. Pero lo que verdaderamente implica un peligro es mantenernos demasiado tiempo en una misma postura, en una misma posición, de forma que llega un punto que es más incómodo la comodidad de estar permaneciendo sin querer moverme, sin querer cambiar, que el cambio en sí. ¿Esto se entiende? Entonces, llegado a este punto, les voy a poner una fábula para que se pueda entender un poquito mejor, haya un poquito más de luz sobre lo que estamos tratando de mostrar. Cuenta la fábula que un hombre buscaba bajo una farola las llaves de su casa, las llaves que había perdido, todo el tiempo debajo de una farola. Entonces su vecino que pasaba por allí se acercó a él y le ofreció su ayuda a encontrar la llave perdida. Y al cabo de 3/4 de hora de estar buscando debajo de aquella farola, ya el hombre un poquillo molesto le pregunta: ¿pero usted está seguro de que ha perdido la llave aquí? A lo que el vecino le dice: no, no estoy seguro, pero es que es aquí donde hay luz. ¿Qué refleja esta fábula? Pues un poco es el miedo al cambio, a lo conocido. Como debajo de la farola hay luz, pues ahí la busco. Y ni siquiera sé si la perdí ahí. Déjenme decirle que el cambio es y ha sido una constante en nuestra vida. Desde que nacemos nos enfrentamos con mayor o menor medida, con mayor o menor conciencia,
a continuas situaciones que nos permiten aprender a adaptarnos al entorno. Así, durante la etapa, por ejemplo, infantil, los cambios vienen en su mayoría provocados, motivados desde el exterior. ¿A qué me refiero con que viene del exterior? Me refiero a que son los otros los que tomaron las decisiones por nosotros de que en ese momento de la vida era acertado tener un cambio. Te voy a poner un ejemplo que te va a dar mucha más claridad sobre esto. ¿Te acuerdas cuando tú eras pequeña y llegaba el momento en el que decide tu mamá, tu papá, tu tutor, tu abuelo, que es el momento de dejar el chupete? A eso me refiero. Este cambio viene impuesto desde fuera. Viene desde fuera porque no eres tú quien lo eligió. Vamos a hacerlo práctico. Cierra tus ojos y ve a ese momento. Recuerda ese momento que tu mamá o tu papá o la persona que te cuidaba te dijo, tienes que dejar el chupete. Puedes sentirlo, puedes recordar qué se te movió en el cuerpo, qué sensación, cómo lo definiría, cómo es la sensación, ese miedo a uno de los primeros cambios de tu vida. Tómate unos minutos para sentirlo y coméntame en el chat cómo lo percibiste, qué se quedó grabado, cómo lo sentiste.